Procesar / datos / y / acciones / secuenciales. Prácticamente todas las acciones finales y lo que guardamos permanentemente en la computadora es una secuencia simple hecha de cada uno de los datos. Posiciones, tamaños, marcadores y otras cosas que nos indican dónde encontrar el resto de los datos. El resto de los datos grabados. Con este truco podemos fácilmente escribir, crear e ir cargando los datos de sistemas de archivos como FAT32, NTFS o cualquier otro. Solo necesitamos saber lo que han guardado de forma contigua, y guardar todo en variables separadas independientemente de la posición en la que hayan grabado cada dato. Por ejemplo, los contenedores crudos de nuestro sistema de archivo simplemente son una sucesión de valores contiguos. Primero un byte que indica si el archivo contenedor tiene offsets de 32 o 64 bits. Usamos una función capaz de escribir bytes binarios en vez de una cadena. FPUTC 32 Archefire FS / IMG file. Of 0. Después una cadena de texto que indica qué tipo de contenedor es, raw file, para el contenedor más simple. Usamos una función capaz de escribir cadenas binarias a un archivo. FWrite, raw file, 1, 7, Archefire FS / IMG file. Of 1. Después el tamaño del archivo contenedor raw file. Usamos una función capaz de escribir valores binarios de 4 u 8 bytes. FWrite y FSSZ, 1. Whiteword / SZ, Archefire FS / IMG file, of 8, después escribir un whiteword de 32 o 64 bits, según el byte 0, con la última posición libre. Por ahora solo estamos haciendo el espacio. Usamos una función capaz de escribir valores binarios de 4 u 8 bytes. FS Free Offset Field igual a FTEL, Archefire FS / IMG file. Guardamos el offset de este campo FWrite 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Whiteword / SZ, Archefire FS / IMG file, of 12, escribimos solo ceros por ahora unsigned long last free, igual a FTEL, Archefire FS / IMG file. FSIC, Archefire FS / IMG file, FS Free Offset Field, SIC / set. FWrite, y last free, 1, whiteword / SZ, Archefire FS / IMG file, FSIC, Archefire FS / IMG file, last free, SIC / set. Ahora escribimos el tamaño del archivo que hemos agregado a continuación. Usamos una función capaz de escribir valores binarios de 4 u 8 bytes. FWrite y inputs 1. Whiteword / SZ, Archefire FS / IMG file, of 16. Ahora escribimos la longitud del nombre de archivo, incluyendo el terminador nulo. Usamos una función capaz de escribir valores binarios de 4 u 8 bytes. Cur / input / file / strollen igual a strollen. Input / file / list.
0, más 1, fwrite, y cur /input /file /strollan, 1, whiteword /sz, archefire fs /img file. Of 20. Ahora escribimos el nombre completo de la codificación del nombre de archivo, por ejemplo, UTF-8, o ASCII, incluyendo el terminador nulo. Usamos una función capaz de escribir cadenas binarias. fwrite, UTF-8, 0, 1, 6, archefire fs /img file. Of 24. Ahora escribimos el nombre de archivo. Con o sin ruta, cualquier nombre, incluyendo el terminador nulo. Usamos una función capaz de escribir cadenas binarias. fwrite, input /file /list, 0, 1, strollan, input /file /list, 0, archefire fs /img file. Of 24 más, fwrite, 0, 1, 1, archefire fs /img file. Guardar con todo y terminador. Ahora guardamos el contenido del archivo. Usamos una función capaz de escribir eficientemente en bloques suficientemente grandes, como del tamaño del clúster del disco, o 4 kilobytes. Primero leyendo con fread y escribiendo de vuelta solo los bytes que leímos con fwrite. Y terminando inmediatamente después de escribir un bloque más pequeños que nuestro buffer de clúster o de 4 kilobytes. Tenemos que saber si todavía tenemos suficiente espacio en el contenedor. Si no, simplemente salimos, y como no hemos actualizado la última posición libre, solo salimos del programa sin alterar nada de forma equivocada. Copy /file /chunks, cur /input /file, archefire fs /img file. Of, unsigned long read size igual a fread, y file buff, 1, buffs, src file handle, if, read size, fwrite, y file buff, 1, read size, archefire fs /img file, if, buffs, igual a read size, break. Ahora guardamos opcionalmente una cadena de hash, incluyendo el terminador nulo, inmediatamente al final del contenido del archivo. Usamos una función capaz de escribir cadenas binarias. fwrite, y mathval, 1, strollan, mathval, más 1, archefire fs /img file, of. Ahora guardamos la posición de archivo en la que estamos. Usamos una función capaz de escribir valores binarios de 4 u 8 bytes. Y después volvemos a la posición del campo y al final a la posición en la que estábamos. Unsigned long last free, igual a ftel, archefire fs /img file, fseek, archefire fs /img file, fs free offset field. Seek /set, fwrite, y last free, 1, whiteword /sz, archefire fs /img file, fseek, archefire fs /img file, last free, seek /set. Como vemos, solo tenemos que crear o actualizar los campos según necesitemos, leer los datos del archivo, de posición, del tamaño de los datos, según vayan apareciendo en cualquier variable suelta o en una estructura personalizada para avanzar de forma simple de principio a fin, y hacer lo que necesitemos con el contenedor o lo que sea. Sea extraer datos,
decodificar, dibujar con funciones gráficas, o lo que sea. Pero simplemente son datos que se han puesto de la forma más intuitiva que fue posible para diseñar el orden de los datos en un archivo simple. Fried y F. Wright esperan un puntero de buffer. Puede ser la dirección de una variable normal con i o el nombre de un arreglo o cadena, o una cadena directa. Tamaño del elemento. Queremos saber cuántos bytes leemos, así que es 1. Cuenta de elementos, que usamos como cuenta de bytes. Manejador del archivo. Para valores de bytes usamos FPUTC. Si queremos manejar archivos enormes tenemos que usar /fsiki64, /fteli64. En vez de fsic y ftel, con offsets de archivo unsigned long, o funciones específicas de la API del sistema, para offsets de 64 bits, para archivos de más de 2 GB o 4 GB. Pero como vemos, no nos preocupa casi nunca la posición en la que estamos, simplemente leemos llevando la secuencia y todo cae en su lugar.